Vamos ahora a la palabra de Dios. Pero antes de ir al sermón, recuerden que tienen unas cartas, unos documentos en su correo electrónico, en su WhatsApp, para que me lo devuelvan antes del 11 de junio. Tomen lo de la membresía de la iglesia como algo serio, algo sagrado, algo muy santo. Antes del 11 de junio. Si no me llega esa documentación, entenderé que no quiere ser miembro de la iglesia. Y puede seguir viniendo, pero no será miembro de la iglesia. Bien. Abran sus Biblias por un momento en el Salmo 110. Nicolás nos estaba hoy hablando en una forma estupenda acerca de la necesidad que nosotros tenemos del Evangelio, de recordarnos el Evangelio. Toda la Biblia es el Evangelio. Y usted necesita recordar el Evangelio porque cada vez que usted vaya a la Biblia, cada vez que usted la lea, cada vez que usted la estudie, va a encontrar algo nuevo. Va a encontrar algo más para añadirle al Evangelio. Va a encontrar algo más de la buena noticia. Va a encontrar algo más de la mala noticia. Más y más. Imagínese que pasaremos la eternidad. Yo no sé si usted puede cerrar los ojos un momento e imaginarse la eternidad. Lo infinito. Y no la vamos a agotar conociendo a Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso necesitamos recordar el Evangelio. Y ustedes deberían tener amor, amor supremo, amor especial, amor dedicado a aprender más. Por sencilla que sea la persona que está en el púlpito, algo más tendrá para usted. Lo que usted tiene que aprender es a arrancar de la Escritura los tesoros que Dios tiene ahí, que son infinitos. Oremos. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos hable, que tu Evangelio sea proclamado y nuestro Cristo glorificado, exaltado, honrado, adorado. No permitas que mi maldad, porque no hay nada bueno en mi carne, estorbe la luz de tu palabra. Dale a mis hermanos mente abierta, oídos taladrados y temor frente a tu bendita palabra. Fortalece mi voz, ayúdame en mi debilidad y pastoréanos con el mensaje tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 110. Dice el versículo 1, si pongan los ojos en el versículo 1, dice: Jehová dijo a mi Señor. Quiero que noten que en su Biblia ese Señor está con mayúscula.
Y está con mayúscula porque se refiere a Dios. Es que algunos piensan que todos los salmos, el protagonista es David, o el escritor del salmo. En la mayoría son de David. Como en toda la Biblia, el protagonista es Cristo. Nadie más. Y cuando usted está recordando el Evangelio, lo que usted tiene que aprender es que en cada versículo de la Biblia usted encuentra a Cristo. Y ese es el entrenamiento que debe tener. Allá debe llegar usted. Allá debo llegar yo. Allá debemos llegar todos. Que podamos abrir la Biblia y donde la abramos, aquí está Cristo. Entonces Jehová dijo a mi Señor, con mayúscula: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para cuidar un poquito mi voz, Nicolás me va a ayudar en algunos versículos. Entonces no se extrañe si yo le pido que me ayude a leer. El otro texto del sermón es Hebreos 10. Y ahí vamos a encontrar un versículo que yo en un principio decía, pero este versículo, ¿por qué está metido aquí? Viene tan glorioso el texto y de pronto aparece ese, como una pausa, como un río en medio de todo ese derroche de gracia, y aparece ese versículo 13, y Nicolás lo va a leer, escúchenlo. Hebreos 10:13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La carta que estamos estudiando, como el nombre lo dice, fue escrita para los hebreos, para los judíos. Y es la cita del Salmo 110. El autor de Hebreos coloca esa cita en medio de su exposición acerca de la gracia, de la obra de Cristo. Y entonces vuelve a traer, dice, de ahí en adelante, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ustedes se imaginan el tabernáculo o el templo. Dicen algunos, yo nunca fui por allá cuando estaba el templo, pero dicen algunos historiadores que olía feo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los mataderos antiguos. Cuando era niño, el matadero de Sevilla era una mata de chulos porque el olor era a kilómetros. Nauseabundo. Por la cantidad de sangre que se derramaba. Todas las vacas, los toros, los novillos, los degollaban y era un derramamiento de sangre terrible. Y eso, ustedes saben, de sangre descompuesta, ¿a qué comienza a oler? Dicen que el templo y tabernáculo olía feo en el lugar del sacrificio. Ustedes se imaginan los sacerdotes sacrificando por la mañana y sacrificando por la tarde todos los días, sin parar. Y un día antes de la Pascua, sacrificaban todo el día. Todo el día. Si no me equivoco, ese día era el viernes, el día que crucificaron al Señor. Dice mucho, ¿no? Los sacerdotes no descansaban. Los sacerdotes tenían que estar de pie, dele que dele, mate y mate animales, porque imagínense, cada vez que pecaba un hebreo, un judío, tenía que ir para el templo, para el tabernáculo, a sacrificar un animal, porque ese era el mandato de Dios y la forma como se purificaban. No porque la sangre del animal lo fuera a purificar. Por eso tenía que volver una y otra vez, porque esa sangre no purificaba. ¿Qué era lo que purificaba a los santos del Antiguo Testamento? Saber que ese animal que estaban sacrificando representaba al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos porque creían en la promesa que vendría. Los creyentes del Nuevo Testamento somos salvos porque creemos en lo que ya vino.
A nosotros nos tocó el privilegio de estar en lo perfecto, en el cumplimiento de todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Y estos sacrificios eran solo sombra. Y nada más. Le voy a pedir el favor a Nicolás que por favor vaya a Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37. Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el Señor Jesucristo tuvo que hacer esa explicación? Por lo que les estaba diciendo hace un ratito. Los judíos no creían que el Mesías era el Hijo de Dios. Los judíos creían que el Mesías era un gran libertador, otro Moisés, algo mejor que Moisés, pero no superior, sino una versión que los ayudaría a salir del yugo de los romanos. Y ellos hablaban entonces de Jesús, no de Jesús, del Mesías, como un descendiente de David, como un humano meramente. No podían admitir, no entendían, no les cabía en la cabeza que ese ser, el Mesías, era Dios. Hoy en día hay mucha gente que para referirse a Cristo se refieren al gran líder, se refieren al gran político, se refieren al gran sensible social, se refieren al gran maestro y se niegan a admitir que es Dios. El Mesías prometido, descendiente de David, sí, eso es cierto, pero es más grande, mucho más perfecto, es completo, es la plenitud de todo, que todo lo llena en todo. Mucho más que David. Sin embargo, los judíos no admitían eso, no lo podían ver, no lo podían creer, y por eso lo mataron, porque él dijo: yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Dice: siéntate a mi diestra, que es lo mismo que dice Hebreos 10:13. Siéntate a mi diestra, lugar de honor, la posición de exaltación después de la resurrección, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estrado de tus pies. Es muy interesante. Cada día me conmueve más la congruencia, la concordancia perfecta del mensaje bíblico. En Génesis 3:15, cuando se prometió un Salvador, dice la promesa que de la descendencia de la mujer nacerá alguien que va a poner su pie sobre la cabeza de la serpiente. Estrado es donde yo pongo mi pie, es donde descansa mi pie. Y yo quiero que vayan ustedes al libro de Josué, al capítulo 10, del versículo 24 al 26, y Nicolás me va a ayudar. Ustedes lo siguen, si quieren leer con él, lean con él, pero Nicolás me responde por la lectura, para que vean lo que hacían los caudillos, los príncipes, los reyes, los altos militares de Oriente Medio.
Estamos en Josué capítulo 10, versículos 24 al 26. Vamos a leer. A ver, Nico. Josué 10, 24 al 26. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Imagínense, la costumbre del vencedor en el Medio Oriente en aquella época era poner su pie sobre la cabeza o sobre el cuello de su enemigo vencido. Era la manera de humillarlos. Esa era la forma como se procedía después de una victoria en la guerra. Hay una guerra cósmica, hay una guerra espiritual en la cual el vencedor puso su pie sobre el cuello o la cabeza de la serpiente. Se llama Jesucristo. Dejemos el salmo ahí como introducción y vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Ahora, en el versículo 1, si ya tienen los ojos puestos en el versículo 1 de Hebreos 10, dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Yo quiero que ustedes entiendan que aquí no está hablando de la sombra que proyecta la luz en otra parte, ¿no es cierto? A veces caminamos nosotros con la sombra porque la luna nos ilumina y la sombra va con nosotros. Cuando yo era niño yo jugaba con mi sombra y nunca le pude ganar. Corría como yo corría y hasta veía la luna corriendo conmigo. Esa era una parte de mis diversiones cuando era niño. Pero aquí no está hablando de esa sombra, está hablando de más bien el bosquejo que hace un artista antes de hacer su pintura. Los trazos al lápiz que hace rápidamente para decir: aquí voy a enmarcar mi obra de arte. Entonces, lo que la ley había establecido en el Levítico era apenas el bosquejo, eran las líneas básicas de los bienes venideros. ¿Qué son los bienes venideros? Yo los llamo los beneficios de Cristo, lo que nos da Cristo, lo que trae Cristo cuando nosotros decidimos que Él es nuestro Salvador. ¿Por qué hay que repetir el Evangelio? ¿Por qué tenemos que repetirnos el Evangelio todos los días? Porque los beneficios de la salvación en Cristo Jesús son infinitos. Y usted no tiene ni idea, ni yo tampoco, de lo grandioso, de lo maravilloso, de lo grande, de lo estupendo que es todo el paquete que Cristo nos trae como beneficios. Por eso cambiar esta vida por la otra es una locura. Es de locos. Los beneficios de Cristo más notables, porque dice ahí el versículo, dice: no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos. Cuando lean esa palabra perfectos, en este texto es lo mismo que decir salvos. Salvos. Dice que se ofrecen continuamente cada año a ser salvos a los que se acercan. La sangre de los machos cabríos no podía hacer eso.
¿Cuál es el beneficio los beneficios primarios y principales que nos trae Cristo? Lo que nos llega cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio: la purificación y la limpieza de conciencia. Comenzamos a tener confianza y podemos entrar a la presencia de Dios con libertad y con dignidad y rectamente. Por eso, cuando usted no tiene purificada su alma, ni su cuerpo, ni todo su ser por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y no tiene una limpia conciencia, si usted se acerca a Dios en oración, usted es hipócrita, porque lo está haciendo a su manera, en su forma, en sus pensamientos, sin obediencia, sin fe, sin creer, sin someterse. Y por lo tanto, esa oración es abominación a Jehová. La iglesia, y ustedes saben que la iglesia somos todos los creyentes, ya hemos iniciado a disfrutar en parte, no en todo, pero en parte, los beneficios de la salvación. Nicolás, Hebreos 6:5, ¿qué dice? Para toda la iglesia, por favor, los que están apuntando, Hebreos 6:5. Hebreos 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El contexto de ese versículo se está refiriendo a las personas que vuelven atrás. Cristianos que de pronto ustedes conocen y cristianos que ustedes han visto muy dedicados, muy de la iglesia, muy trabajadores, de pronto hasta predicaron y de repente otra vez en su vida pecaminosa, en su vida de muertos. Ese versículo está hablando de eso, pero está diciendo que ellos gustaron de la buena palabra de Dios, estuvieron en la iglesia, oyeron los sermones, les encantaba la enseñanza, les encanta la Biblia, le parece muy linda y ven en los demás la obra del Espíritu Santo y constatan que el Espíritu Santo vive en las personas que creen, constatan todo eso, pero nunca dan el paso de compromiso ni de obediencia, nunca. Por lo tanto, la perseverancia de los santos no estará en ellos, porque la perseverancia de los santos es la única virtud cristiana que no se puede imitar. Tarde que temprano se cansa, tarde que temprano cambia de opinión, tarde que temprano vuelve atrás. Y no es que pierda la salvación, es que nunca la tuvo, a pesar de que gustó de las cosas espirituales. El rey Herodes el grande o no, Herodes Antipas estaba muerto de la curiosidad por conocer a Jesús, porque había oído de su fama. Y cuando oyó que estaba por ahí en Jerusalén, dijo: ese es Juan Bautista, el que ha resucitado, porque ese hombre estaba con un problema de conciencia pero enorme, gigante, porque había matado a Juan Bautista, con el cual él simpatizaba. Y además, como era un político, sabía que el pueblo lo tenía como profeta. Quiso conocer a Jesús. ¿Y para qué? Para que hiciera un milagro delante de él. Para Herodes Antipas, Jesús era un espectáculo. Oyó de su fama, le temía a Juan Bautista, tenía remordimientos de conciencia porque había mandado matar a Juan Bautista. Estaba temeroso de las consecuencias de haber matado a un profeta, pero nunca dio el paso para someterse a su rey. Hijo de Herodes el Grande, el que quiso matar a Jesús cuando era bebé, el que cometió el genocidio de los infantes en Jerusalén, en Belén.
Entonces, miren lo que está diciendo aquí, dice, así me gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hay mucha gente que alcanza a ver, alcanza a percibir los beneficios de Cristo, pero nunca se acercan a Él como Salvador, como Señor, como el que perdona los pecados, como el que limpia, sino más bien como el que trae ciertos beneficios de pan, de multiplicación de peces, de multiplicación de pan, de conformidad, de bienestar, de riqueza, de una bendición temporal. Ahí mismo en Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, quiero oír leer a toda la congregación, toda, por favor. Hebreos 12, versículos 22 hasta el 24. Ayúdenme todos a leer. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bien, ¿por qué leímos esa porción? Porque estamos hablando de los beneficios de Cristo, de los beneficios de la salvación. Está diciendo el autor de Hebreos, oiga, ustedes no se están acercando al Sinaí otra vez. Ustedes no se están acercando al monte donde les dieron la ley y donde perecieron porque no la cumplieron. Dice en el versículo 22, os habéis acercado ¿a dónde? Primero, el número 1, al monte de Sión. El 2, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, pero no la de Palestina, sino la que, la celestial. Tercero, ¿a qué se ha acercado? A la compañía de muchos millares de ángeles. En el 23, el cuarto beneficio, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Ustedes están inscritos en el libro de los cielos? ¿Están inscritos en el libro de la vida? El Espíritu Santo les da ese testimonio. ¿Ustedes realmente tienen conciencia a quién se acercaron? ¿Tienen conciencia de lo que están recibiendo por ese acercamiento? ¿Saben lo que tienen? Hace años en la selva me llegaron 2 indígenas curripacos a Tapurocuara, a mi almacencito. Yo tenía un almacencito allá. Y muy sigilosamente me llamaron aparte y me mostraron unos frasquitos así de chiquiticos de medicina, pero lo que había en el frasquito era polvo de oro, o oro en polvo. Entonces yo les dije, ¿y esto qué es? Me dijo, Leonel, es que encontramos esto cerquita del pueblo nuestro. Y hay un montón, hay toda una montaña con eso. Y yo le dije, bueno, calladitos. Encontraron la gallina de los huevos de oro, pero calladitos. Y yo mandé eso a Bogotá, a un joyero cristiano, y le dije, analice ese oro y dígame qué encontraron estos muchachos. Encontraron oro de 24 quilates. Me devolvieron el polvo en una lámina de oro preciosa y se los entregué y les dije, miren muchachos, hay un cristiano en Bogotá que les quiere comerciar el oro, pero hagan esto calladitos, porque donde ustedes hagan bulla, se les acaba la gallinita de los huevos de oro. Y así pasó. Cuando regaron no pudieron aguantar. Se les llenó allá eso en el Baupés de blancos, con motobombas potentes, con
maquinaria, bueno, se volvió un zambapalos y ellos se quedaron viéndolo sacar oro. Los tesoros. Hay algunos de ustedes que se quedan viendo sacar el oro. Yo estoy a punto de entregar la iglesia. Llevo más de 30 años con ustedes. Mi sueño y mi anhelo es que en el 2026 yo entregue esta iglesia fundada, plantada, con un cuerpo pastoral definido, con un gobierno de ancianos establecido a perfección, con un cuerpo de ancianos, con un presupuesto autosuficiente, porque se me acabó la vida, se me acabó el tiempo. 70 años es la vida del hombre, de ahí para arriba ñapa. Ya no tengo las fuerzas que tiene Nico. Eso sería un contrasentido. Sería loco de mi parte pensar que tengo la misma energía con la que me conocieron algunos de ustedes que llevan 18 o 20 años conmigo. Pero es muy triste, hermanos, que algunos de ustedes todavía están viendo sacar oro. No ha sido posible que aprendan a sacar el oro. ¿Dónde se han acercado? ¿Dónde están? Se han acercado a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ustedes, eso es lo que hace Cristo, acercarnos los unos a los otros, juntarnos en un solo rebaño, en un solo pueblo, en una sola labranza. Y algunos de ustedes, perdónenme hermanos que sea tan puntual y tan señalador, porque no debo convertir mi sermón en eso, pero los quiero llamar a la reflexión. Algunos de ustedes detestan el compañerismo cristiano. Te digo, pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Pero es que no me dejan ver otra cosa. Les cuesta juntarse para estar juntos. Es una lucha para que se reúnan. Los padres de familia no le ven el valor a que sus hijos compartan con otros de la iglesia, del cuerpo, de la familia. Pero ¿dónde los ha acercado Cristo? Cristo los ha acercado a los espíritus de los justos hechos salvos. ¿Dónde más? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. El mediador del nuevo pacto. Ese que ofreció un solo sacrificio y se sentó. Cuando digo se sentó no quiere decir que no está haciendo nada, no. Es decir, ya no ofrece más sacrificios. Ustedes saben que yo respeto mucho a la Iglesia Católica Romana y a mí no me gusta hablar mal de la Iglesia Católica Romana, pero tengo que decir la verdad. La misa romana es la más grande blasfemia contra el único sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos enseñan una teología que dice que Cristo muere todos los días en la Santa Misa. Si hay 3 millones de curas celebrando misa, están matando a Cristo 3 millones de veces. La Biblia dice, murió una sola vez. Un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la derecha del Padre hasta que sus enemigos sientan su pie en su cuello. Y algunos de nosotros caminamos por la vida como si los vencidos fuéramos nosotros. ¿Por qué? Porque todavía no has entendido a quién fue que te acercaste. Todavía no.
los beneficios de Cristo. Los sacrificios de animales no podían. ¿Esa es la hora? Ay. Los sacrificios de animales no podían purificar a sus oferentes con naturaleza eterna. Este era un asunto temporal y tenía que repetirse. Era un proceso pedagógico, era la manera como Dios le enseñaba a su pueblo. Un día vendrá el que pondrá la cabeza, el pie sobre la cabeza de la serpiente. Un día vendrá. Recuérdenlo. Maten estos animales todos los días, hagan estos sacrificios para que recuerden que vendrá. Pero eso era un bosquejo, era una sombra, unas líneas básicas de lo que sería el Cordero de Dios que habría de venir para quitar los pecados del mundo, para salvar. Porque los sacrificios no podían salvar a los que se acercaban a ellos. Voy a terminar porque no sabía que era tan tarde. Dice el versículo 2 de Hebreos 10. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Le voy a pedir el favor a Nico que lea Hebreos 7, 11 y 18 y 19. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ustedes notan que aquí hay una diferencia tremenda, que hay una diferenciación tremenda. Ustedes se dan cuenta de que no fue el sacerdocio levítico el que ostentó Cristo. Fue otro sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Sacerdocio eterno, no sacerdocio temporal. ¿Por qué? ¿Qué clase de sacerdote tienen ustedes? ¿A qué sacerdotes se han acercado? ¿Quién es el que media entre ustedes y Dios? Cristo, sacerdote perfecto, para siempre, por la eternidad. Y el sacerdocio levítico pasó. El sacerdocio católico romano es absolutamente levítico. Ofrece sacrificios y aún sus ornamentos, los ornamentos con que se reviste el sacerdote para la misa, todos están emulando a los vestidos sacerdotales de los judíos en el Levítico. Y uno tiene que aprenderse una oración cada vez que se va a poner una cosa de esas. A mí ya se me olvidó, pero uno se ponía el amito y se ponía el alba y se ponía el manípulo y conforme a la ley, practicando una cosa que ya está pasada, que está reemplazada por el oficio perfecto sacerdotal de Cristo. Ahora el 18, Nico. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, ustedes tienen que comenzar a pensar si ustedes a veces en su cristianismo todavía recurren a cosas inútiles. Tienen que comenzar a pensar en eso. Y por eso tienen que recordar el Evangelio. Y por eso tienen que estar muy atentos a que su única verdad central de vida para salvación, para santidad, para perfección, es Cristo.
Vamos a leer una última porción y vamos a dejar aquí el sermón por hoy, porque seguiremos hablando de los enormes beneficios que nos trae Cristo cuando nos acercamos a Él. Hebreos capítulo 9. ¿Ya terminaste de leer la anterior? Ok. Hebreos capítulo 9, 9 al 14. Por favor, Nicolás, ayúdeme con esa lectura. Hebreos capítulo 9, versículos del 9 hasta el 14. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Necesitan explicación? Cristo es suficiente. No necesitan más. Solo tienen que mirar a Cristo con los ojos de la fe. Solo tienen que mirar a Cristo viendo sus beneficios para usted. Los enormes beneficios, los infinitos beneficios que trae Cristo con su salvación. Por eso hay que estudiar el Evangelio todos los días, porque cada día hay más y más y más y más. Memoria de los pecados, el versículo 3 de Hebreos 10. De Hebreos 10. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Voy a terminar con esto. Memoria de los pecados, claro. Cada vez que usted cometía un pecado tenía que correr donde el sacerdote con su ovejita y mire, yo pequé y aquí traigo esto. Recuerdo de pecados. Yo no sé, yo creo que la mayoría de ustedes fueron católicos romanos. Hoy estoy hablando mucho de la Iglesia Católica Romana. Pero yo me confesaba cada 8 días. Y a veces me tocaba inventarme unos pecados porque no sabía qué decir el cura. Entonces me los inventaba y pecando para pedir perdón por los pecados. Pero ¿qué es la confesión auricular? La confesión auricular es recordar los pecados y volverlos a traer, y volverlos a traer, y volverlos a traer, y volverlos a traer, y volverlos a traer. Tanto es así que el blasfemo refrán que se institucionalizó entre ellos, que dice, el que reza y peca, empata. Pero es solo una práctica de recordar pecados. Anuncio público, reconocimiento de la condición pecadora, reconocimiento de culpabilidad, reconocimiento del merecimiento del castigo, pero hasta ahí llegan. Y tienen que volver. En cambio, en el nuevo pacto, acercándonos a Cristo, una sola vez, para siempre, perdonados. Y nunca más el Señor Jesucristo se acordará de sus pecados. ¿Por qué? Porque hubo remisión. Los pecados suyos los cogieron y los remitieron a Cristo. Y Cristo tomó su justicia y la remitió a usted. Si cree eso, es salvo. Si no cree eso, arrepiéntase, investigue, estudie, analice, pídale a Dios que le permita comprender
la grandeza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude